El marco teórico es una parte, ¿listo? Del marco general, que es el que básicamente va a cubrir toda la investigación, que se llama marco de referencia. Entonces, ¿qué tenemos dentro del marco de referencia? Tenemos un marco teórico, en algunas un marco contextual, un marco incluso de antecedentes, y aparece un marco legal o normativo, ¿correcto? Esos son los marcos por lo general que se tienen dentro de los aspectos de desarrollo desde el punto de trabajo del marco de referencia. ¿Por qué es importante ese marco, el de referencia? Porque prácticamente va a dar todo el sustento teórico del punto de vista conceptual, normativo y de contexto en razón general de lo que tiene prácticamente su investigación. Claro está, quiero acordarles, pues obviamente, y tener en cuenta el aspecto que hemos hablado con ustedes, y es que nosotros no vamos a desarrollar un marco teórico como tal, ¿listo? Porque pues obviamente el proceso de construcción de un marco teórico es demasiado exigente, lleva su tiempo, obviamente, dentro del proceso normal para desarrollarlo, y prácticamente estamos diciendo que eso implica hacer un proceso de búsqueda de fuentes de información, tanto de características de algún tipo de investigaciones parecidas o realizadas a algo relacionado con su temática, así como de algunos documentos o libros, soportes que pueden servir desde el punto de vista conceptual y teórico también, para la parte de las variables que ustedes obviamente toman dentro de la parte de los objetivos. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes formulan sus objetivos, en los objetivos aparecen unas variables las cuales se van a medir, se van a exactamente establecer desde el punto de vista de cumplimiento y obviamente son las que se evalúan en razón pues de ese tipo de aspectos especiales que vienen a ser como las variables que van a determinar el logro o el éxito pues obviamente de su trabajo investigativo. ¿Ok? Pero entonces aquí lo he tomado simplemente por parte del marco teórico porque en cierta manera pues es uno de los marcos más robustos que se tienen dentro de la parte de lo que es la investigación como tal. No puedo decir que de pronto los otros sean menores, ¿no? Sino que son un poco como más alcanzables desde el punto de vista de la parte del desarrollo de trabajo, dado que, por ejemplo, cuando usted va a armar un marco, por ejemplo, de antecedentes, muchas veces es tratar de buscar, digamos, si existen algún tipo de investigaciones, por ejemplo, relacionadas con su tema de investigación y aparecen así, digamos, hoy unos temas casi muy cercanos, pues lo normal es que de pronto usted los tome y simplemente los relacione y hable acerca de ellos de una manera, digamos, muy específica. Entonces, pues prácticamente debe ser como una especie de consulta, citación, pues obviamente de acuerdo a las características normativas, en relación, pues obviamente a sus autores, para respetar todo lo que tenga que ver con sus derechos de autor y especificar exactamente cuáles son los cumplimientos de este tipo de teorías, pues obviamente, o de investigaciones, perdón, desarrolladas de su temática y que usted las toma básicamente como un punto de referencia, ¿correcto? Dos, el marco de lo que tiene que ver con aspectos relacionados al parte de vista normativo legal. Pues en esto simplemente es tratar de referenciar aquellos aspectos de carácter de ley o de norma que encierran su investigación como tal y por ende pues obviamente no tiene digamos algún tipo de exigencias diferentes sino a la consulta también de aquellos aspectos que se relacionan con este tipo de conceptos de norma o de ley que encierran y obviamente marcan su trabajo. Pero el marco teórico pues ya es una creación prácticamente desde el punto de vista de el análisis de la consulta, no solamente de las fuentes, sino también de la lectura, aprehensión y sobre todo soporte desde el punto de vista de cómo usted en la parte de lo que tiene que ver con la redacción puede hacer el soporte teórico del trabajo investigativo. Entonces, en esto, ¿qué es lo que le implica? Pues obviamente tener que ir por otros aspectos más grandes, por ejemplo, como el solo hecho de tener que consultar gran cantidad de literatura para encontrar en ellas, digamos, aspectos que van a soportar exactamente toda la parte investigativa desde el punto de vista de desarrollo teórico conceptual. Y obviamente es normal entender que este marco teórico es el que va a defender prácticamente toda la investigación. Listo, en él se soporta prácticamente todo. Por eso es que una forma de definir, si quiere, de parte resumida,
un marco teórico no es otra cosa que es el que le da soporte prácticamente a la investigación y el que marca prácticamente todo el proceso de desarrollo de la investigación en razón de lo que ella tiene como contenido en la parte de sus objetivos general y específicos para poder cumplirse. Entonces, necesita de esos aspectos y pues obviamente cuando usted va a hacer ese tipo de trabajo, pues no solamente es copiar y pegar, ¿no? Como de pronto en algunos marcos teóricos uno mira. No, es un proceso de ponencia, listo, digámoslo así, si usted quiere, de un discurso que usted hace dentro de su trabajo, haciendo entender por qué usted toma esas teorías y conceptos para pensar el proceso de defensa exactamente de su trabajo investigativo y con esa base obviamente darle un soporte el cual ella puede ser sustentable y sostenible en razón de que esas teorías le va a permitir a usted obviamente hacer ese trabajo, ¿listo? Entonces, valga la pena aclararlo, pues obviamente el marco teórico siempre tiene su tiempo, siempre tiene su complicación, si lo llevamos a la palabra más fácil. Entonces, por eso, pues obviamente incluso, como yo les comentaba, nuestra clase únicamente podría haber sido todo desde que comenzamos la primera clase hasta la última, decir cómo desarrollar un marco teórico y construir un marco teórico. Con eso hubiéramos ocupado prácticamente casi toda la parte de lo que es nuestro semestre desde el punto de vista del trabajo. Entonces, como ustedes miran, pues obviamente eso sería como difícil porque lo que se intenta es cubrir más temáticas que ustedes conozcan de manera suficiente para que las pongan, pues obviamente en práctica más adelante cuando empiecen a desarrollar sus trabajos investigativos. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar prácticamente listo, para empezar a hablar, que es el marco teórico, y vamos a hablar acerca de ello. Entonces, un concepto, pues obviamente, de lo que tiene que ver con el marco teórico. Entonces, el marco teórico básicamente es el que permite sustentar teóricamente el estudio. ¿Listo? Implica exponer y analizar las teorías. ¿Por qué es un estudio que implica exponer? Cuando ustedes hacen una exposición, prácticamente están haciendo una muestra que obviamente va a analizar su trabajo. Esas teorías son las que permiten soportar exactamente esa investigación y que tienen un fundamento desde la parte teórica conceptual que permite obviamente exponer ese tipo de trabajo y sustentarlo para que en cierta manera tenga una pertinencia desde el punto de vista de apoyo en razón de esas teorías que usted ha tomado como base o referencia. ¿Listo? Por ende, pues entonces usted debe analizar qué tipo de teorías va a tomar. ¿Ok? Y para eso usted necesita hacer un proceso de acercamiento, de lectura, por ejemplo, como mínimo. ¿Sí? De leer, póngale mal contados, por ejemplo, acerca de un solo concepto, 3 o 4 libros para tomar exactamente aquel que de pronto puede acercarse más a la defensa de su trabajo. ¿Listo? Citar los otros y hacer un comentario, obviamente, si no extenso, pero sí, digamos, suficiente para que de pronto usted pueda decir por qué toma ese tipo de teoría. Entonces, así lo que comienza un marco teórico. Entonces, el proceso, básicamente, de analizar todas y cada una de las teorías que existen. Y eso, pues, prácticamente hace que usted ese trabajo lo tenga que desarrollar en un tiempo completamente perentorio para que, pues, obviamente, pueda escoger la mayor cantidad de ellas. ¿Listo? Y que en cierta manera pueda tenerlas como un banco de datos y empezar obviamente a establecer sobre qué aspectos especiales obviamente tiene de ese tipo de teorías. Entonces recuerden que ustedes, por ejemplo, para hablar de una teoría o cualquier cosa, pues tienen que ir a un libro, listo, de que pronto un autor haya escrito, o a una investigación que ya se haya realizado, o un artículo científico ya publicado, entonces hay que leerlo, listo. Y muchas veces hay que leer todos los aspectos relacionados y muy específicamente nombrados dentro de esas teorías para saber de antemano qué uno escoger. ¿Listo? Cómo tomarlo y cómo referenciarlo. Entonces, es un trabajo largo, 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 de bastante tiempo y obviamente necesita que se tenga, digamos, sus condicionamientos especiales. Entonces, por eso, esas investigaciones previas o los antecedentes que en general se pueden considerar válidos, pues, por ejemplo, para hacer el proceso de apoyo a su trabajo, pues le permiten hacer algo importante. Y el marco teórico no es otra cosa, es el que marca básicamente su estudio. Y por eso se llama marco. ¿Los marcos qué hacen? Pues permitir hacer un soporte, una presentación. ¿Ok? Y en relación pues a la parte investigativa, pues marcan, embellecen si usted quiere, soportan si usted quiere, todo el trabajo investigativo que está haciendo.
Entonces, por ende, pues obviamente este debe tener un cuerpo suficiente y muy bueno desde el punto de vista de todos los aspectos teóricos conceptuales para que pues eso se dé, ¿no? Entonces ahí está prácticamente un aspecto muy importante lo que tiene que ver con ese marco teórico. Ahora sí bien, entonces, bajo esas características, pues un marco teórico no es otra cosa que empezar a tener una perspectiva teórica de la investigación. ¿Listo? ¿Por qué se habla de una perspectiva teórica? Porque comenzamos exactamente a definir algo muy importante. Primero que todo es un proceso. ¿Listo? Un proceso que en cierta manera me va a llevar a determinar el conocimiento existente y disponible para poder trabajar dentro del punto de vista teórico. ¿Ok? ¿Sobre qué parte? Pues obviamente sobre la parte de lo que es el planteamiento del problema. Ok, sobre eso se sustenta y sobre esa parte pues es lo que usted va a empezar a trabajar, porque con base en eso ha planteado o ha formulado los objetivos y con base en esos objetivos va a buscar exactamente toda la parte teórica y conceptual que le permite soportar su trabajo. Ok, por eso pues hoy hablamos de un proceso que es largo, que tiene sus características muy específicas para realizarlo, incluso tiene sus técnicas desde el punto de vista metodológico si quiere, para empezar a desarrollarse. ¿Ok? Y como tal, pues va a arrojar un producto, ¿sí? Que no es otra cosa que el marco teórico como tal. Entonces, ese proceso y ese producto, pues hace entender que eso exista básicamente como una perspectiva teórica prácticamente de lo que va a ser, en pocas palabras, el reporte de investigación que usted va a tener. ¿Ok? Si ustedes cualquier tipo de investigación que miran, que consulten, jamás va a haber alguna que no tenga marco teórico y conceptual. Difícilmente se va a encontrar eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay que soportarlo y hacerle prácticamente la parte de ayuda desde el punto de vista de esos conceptos para poder establecerse obviamente un trabajo investigativo normal, congruente, específico y que pues tenga obviamente sus aspectos relacionados a la parte de ayuda desde el punto de vista de defensa de lo que significa el abordaje de su problemática. Ok, entonces ahí ustedes miran que no es otra cosa que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se ha planteado el problema de investigación. Y por ende, como les decía, es un proceso de inmersión del conocimiento, ¿ok?, existente y disponible. O sea, cuando usted tiene que irlo a buscar, ¿ok?, para que puedan trabajar en ello. Y como tal, pues van a obtener, al final de cuentas, un producto que es un marco teórico. Listo, entonces, ¿qué funciones cumple el marco teórico? Aquí vamos a mirar algunas de las funciones especiales, pues obviamente en cierta manera tenemos, digamos, de manera resumida. ¿Ok? Ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otras investigaciones. ¿Por qué? Porque puede suceder que por efectos normales, digamos, existan algún tipo de investigaciones que por no afrontar bien el aspecto teórico conceptual, se hayan desviado un poco del enfoque que tenían. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto no llegaron a una buena conclusión, incluso pues cuando se arman algún tipo de hipótesis no llegan a comprobarse o a refutarse como tal. Y por efectos normales pues es necesario volverlas a retomar y volver a hacer otra vez el trabajo investigativo sobre la problemática que abordan. Entonces, ¿qué sucede? Eso se mira exactamente en la parte de cómo está construido su marco teórico. ¿Listo? Y puede suceder que, por ejemplo, por algunas situaciones, toda la teoría que está ahí, pues no es relevante en el proceso de defensa del trabajo como tal. Por ende, pues obviamente las investigaciones así tomadas, pues lo normal es que no tengan un buen peso, ¿listo? Porque pues, prácticamente hacen alusión a aspectos o conceptos, y si quiere usted teorías, que no tienen en algunas ocasiones nada que ver con la parte del objeto de estudio o con el problema como tal. ¿Listo? Por tal hecho, pues obviamente ayuda a prevenir este tipo de errores y permiten obviamente hacer un mejor enfoque del trabajo investigativo para pues obviamente no tener, digamos, los problemas que han tenido otras investigaciones. En el caso, por ejemplo, de algunas investigaciones puede suceder que la parte teórica y conceptual es muy complicada de conseguir. ¿Listo? Y más se puede hallar de pronto desde el punto de vista más que todo de trabajo de campo que desde el punto de vista de algún tipo de investigación o libros o algún tipo de documentos que puedan ustedes consultar. La verdad, muchas veces no existen. Y es cuando se comienza pues a armar desde cero, implica digamos un proceso de más trabajo. Incluso podemos estar hablando
lleva años, incluso solamente armar los aspectos de carácter teórico para esos aspectos. No más quiero decirles como ejemplo, pues la persona que escribió, digamos, la teoría de la relatividad, pues que fue Albert Einstein, pues debe haber llevado años en tratar de construir todo su aspecto teórico desde el punto de vista del soporte para empezar a hacer entender a la gente pues que iba a formular una teoría, ¿sí? Un nuevo conocimiento. Entonces, esos aspectos se pueden presentar. Por eso, pues obviamente ayuda a prevenir ese tipo de errores de que de pronto se puede enfocar, digamos, el equipo investigador o el estudiante, en este caso, como nosotros. ¿Listo? Dos, orientas sobre cómo habrá de realizarse el estudio. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando uno hace la formulación de los objetivos, plantea, digamos, unos alcances. ¿Listo? Esos propósitos que son obviamente desde el punto de vista de trabajo, lo normal es que van a permitir dar, digamos, una cierta frontera donde llegar. Y con esa base, pues, permitir que desde el punto de vista del desarrollo del trabajo, pues se presente lo que se espera, ¿no? Que es la solución del problema al cual se aborda y que se tenga exactamente la manera de presentar esa solución en razón del trabajo como tal. Entonces tiene que haber, digamos, no solamente los objetivos, sino que esos objetivos tienen que estar soportados desde el punto de vista teórico-conceptual para que obviamente se pueda enfocar muy bien el trabajo sobre las variables con las cuales están construidos esos objetivos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a determinar exactamente si vamos a hacer un trabajo, como lo habíamos hablado en la parte de formulación de objetivos, un tipo de estudio en especial. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de estudios se han enfocado, digamos, en el mismo punto que en el nuestro, por ejemplo? Digamos, si es de carácter cualitativo o cuantitativo, por ejemplo. ¿Ok? Y si hay estudios en ese tipo de cosas, pues a mirar a ver cuántos han efectuado, cómo han asumido las variables, de qué manera han hecho el desarrollo metodológico, cómo han trabajado el proceso, obviamente, de recolección de datos. ¿Por qué? Porque pues como nos tenemos que consultar para buscar la teoría, entonces muchas veces nos damos cuenta ahí en ello y nos permite, como ayuda, enfocar ese tipo de trabajo, pues obviamente de manera más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos prácticamente como una guía, ¿correcto? Y eso es lo importante, porque pues como para construir el marco teórico necesitamos consultar esos trabajos, pues eso nos va a servir también incluso de ayuda para enfocarnos en esos aspectos. Entonces nos permite y nos ayuda obviamente a realizar el estudio de mejor forma, ¿ok? ¿Con qué tipo de participantes o casos o muestras o cómo se hizo, por ejemplo? También, ¿cómo se han recolectado los datos? Lo que les había comentado, ¿en qué lugares o contextos se han llevado a cabo? Si son muy similares, parecidos, por ejemplo, al nuestro, puede pasar que de pronto algunas de las cosas que tiene ese tipo de estudio pueden ser aplicables de manera casi no igual, pero sí semejante a cómo de pronto se hizo en un momento determinado. Gracias, pues obviamente a la revisión que hemos tenido que hacer por buscar información para construir el marco teórico. ¿Listo? Y pues obviamente los diseños que se han utilizado en el proceso normal de trabajo de investigación. Entonces, en definitiva, pues nos permite y nos da una buena ayuda en esos aspectos. ¿Ok? Cosas muy especiales, por ejemplo, que tiene que ver desde el punto de vista del trabajo. Resulta que amplía el horizonte de estudio o guía al investigador. ¿Listo? Para que se centre en su problema. O sea, no se salga de él. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Que cuando uno comienza a hacer proceso de recolección, por ejemplo, de información para construir marco teórico, a veces uno consulta información que es irrelevante, que no sirve para nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Desviándose del foco sobre el cual se va a trabajar exactamente todo el proceso investigativo. Entonces, eso, la construcción marco teórico permite a uno darle por lo menos una rutina especial, una guía específica, porque gracias a la consulta de esas fuentes, como investigaciones, libros, hacen que uno no se desvíe porque exactamente permite que con relación a esos trabajos que uno consulta, uno tenga prácticamente como la ayuda de la guía para poder hacer, obviamente, el trabajo. ¿Ok? Entonces, ayuda y obviamente incluso implica aspectos relacionados de ir conociendo cosas de cómo se han abordado ese tipo de trabajos teóricos
para construcción de otras investigaciones que pueden permitir, digamos, también guiar el nuestro. Entonces, por esa parte, pues obviamente amplía incluso horizontes de cómo realizar el trabajo. Mm, Hay algo muy especial en el marco teórico, ¿listo? Y es que permite, pues, obviamente, documentar la necesidad a realizar el estudio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted ya va a desarrollar, por ejemplo, su trabajo de investigación y obviamente va a empezar a hacer el trabajo de la construcción del marco teórico, lo normal es que siempre va a necesitar mucha ayuda para el proceso, obviamente, de saber qué recolectar y qué poner dentro del marco teórico. El primer error grande que se presenta entre los marcos teóricos cuando se construyen es pensar que el marco teórico simplemente es tomar, coger lo que aparece dentro de las partes donde uno ha trabajado la consulta, copiarlas y pegarlas tal cual y ponerles simplemente una referencia de trabajo, un pie de página o bajo normas APA, pues una referenciación dentro del cuerpo del trabajo. Resulta que eso no es así, la verdad. ¿Listo? El marco teórico no es eso, porque si fuese así tan fácil, pues no tardaría tanto tiempo en realizarse. Porque al ser un corte y pegue, pues uno podría pegar lo que verdaderamente le conviene y ya. No es así. ¿Listo? Se tiene que tener en cuenta que el marco teórico es el discurso suyo frente a la ponencia de cómo muestra usted el proceso investigativo y cómo desde la parte teórica y conceptual lo fundamenta para poder defender ese trabajo. ¿Listo? Me explico con un ejemplo. Cuando ustedes, digamos, dentro de su marco teórico, ¿sí? Perdón, su trabajo está hablando acerca, por ejemplo, digamos, de cómo determinar el color amarillo de una cosa, por ejemplo, de un objeto. Entonces usted va a hablar de su marco teórico de todo el concepto de lo que es amarillo. ¿Listo? No va a hablar de otro color muy diferente, no va a hablar ni del rojo, ni del verde, ni del gris, ni del negro. Va a hablar únicamente de amarillo, 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 todo lo que tenga que ver con el caso amarillo, por ejemplo. ¿Ok? Esto va a quedar a entender que la persona que lo lea estará entendiendo de una u otra forma que usted está defendiendo básicamente su esquema investigativo en relación a ese tipo de concepto, amarillo. ¿Listo? Entonces habló muchas cosas, características del amarillo, cómo se arma el amarillo, qué es el amarillo, por qué el amarillo existe, cómo se determina el amarillo desde el punto de vista de la física, qué es el amarillo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es amarillo. Pero entonces, en esa parte pues hay una cosa muy especial. ¿Listo? Cuando de pronto una persona le vaya a preguntar a usted, digamos, cuando esté sustentando su trabajo, bueno, y qué es el verde? Entonces usted perfectamente puede decir, no, es que mi trabajo no está enfocado en el verde. Es más, yo no hablo ni siquiera del verde. Sé que existe el verde, pero mi trabajo no está enfocado en ese color. Está enfocado prácticamente en el concepto amarillo. Y cualquier cosa que ustedes quieran averiguar o preguntar, lo hagan sobre ese color. Y sobre ese color es lo que prácticamente está todo el marco teórico que yo tengo y que hace obviamente la defensa de mi investigación en razón a la parte del concepto de amarillo. Entonces, como les digo en esa parte, con este ejemplo así tan didáctico, pues tan pequeñito, pues nadie les va a preguntar acerca del color rojo, del color verde, del color gris, sino que quien lo lea pues sabe de antemano que su trabajo está en relación a un color, el amarillo como tal. Y en la parte teórica hablará todo acerca del color amarillo. Entonces, cuando a alguien se le ocurra de pronto por cualquier situación preguntarle ese tipo de cosas, usted perfectamente ya tiene la defensa exactamente real y decir, no, en mi marco teórico conceptual no hablo acerca de ese concepto. Hablo muy bien exactamente del concepto que está relacionado con el color amarillo y con el color amarillo se va a quedar. Entonces el otro no tiene por qué replicarle o decir que está mal, porque prácticamente su ponencia en razón a eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ese marco lo va a defender a usted. Por eso es que se debe construir de una manera robusta, muy bien sustentada. ¿Ok? No puede ser un corte y pegue, porque en el corte y pegue puede usted colocar ideas que muchas veces lo pueden llevar a que la persona que lea ese marco teórico, ¿listo? Por equivocación suya, en el pensar que hay una parte bonita que dice, bueno, me parece como chévere poner este lado, pero que no tiene nada que ver con su parte desde el punto de vista de las variables tomadas en la parte de los objetivos, ni nada que ver con su estudio, pues normal es que le va a dar pie a que le pregunten acerca de eso. Y si usted no puede responder, pues prácticamente está haciendo procesos equivocados en la parte de enfoque de su trabajo investigativo. Y eso le va a llevar a dar pie a que lo califiquen mal. ¿Listo? ¿Ok?
Y entonces hay que tener bien en cuenta eso. Por eso es que documenta la necesidad de realizar el estudio. ¿Ok? La necesidad de realizarlo. Y por tal hecho les va a permitir defenderlo. ¿Ok? Eso es lo importante en eso. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba de la realidad. Las hipótesis pues son afirmaciones en cierta manera que se formulan dentro del trabajo investigativo que deberán ser pues obviamente refutadas o comprobadas. ¿Listo? Entonces, por tal hecho, el marco teórico permite hacer ese trabajo. Incluso desde el proceso de construcción del marco teórico puede ya darse pie a que usted perfectamente pueda refutar de antemano, ¿listo? Ese tipo de hipótesis. Porque puede suceder que se encontró, digamos, con un trabajo investigativo que ya ha tomado algo cerca o muy cercano a la parte de pronto de su trabajo de investigación relacionada a la problemática que aborda, pero que en cierta manera ya le da como luces al entender que con los resultados que se han obtenido en esa investigación, ya la hipótesis como tal está refutada en razón de cómo se presenta ese estudio. Entonces, como usted obviamente lo está consultando para construir su marco teórico, entonces puede suceder que en ese tipo de aspectos le ayude a establecer, digamos, las razones de fundamento de por qué su trabajo está hecho y por qué obviamente permite hacer que esas hipótesis o afirmaciones que usted necesita comprobar o refutar puedan hacerse mediante la parte teórica, inclusive, ¿ok? Y le dé pie a formular su trabajo, por ejemplo, también. Entonces, como tal, pues conduce a ese tipo de esquemas especiales para que pueda ayudarle, pues obviamente, a hacer el soporte específico de la investigación. Y las últimas, pues, tiene que ver con proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Pues, como les digo, todo el marco teórico no es otra cosa sino el soporte, el soporte, el soporte, el soporte de su trabajo investigativo. ¿Ok? Entonces, metas esto en la cabeza. Un trabajo que esté bien soportado, teórica y conceptualmente, tiene mucho peso y tendrá casi prácticamente todo el proceso de ayuda para el desarrollo general de la investigación como tal. ¿Ok? Porque de plano, pues obviamente ese marco teórico, si está bien construido, no va a permitir que su investigación se caiga. ¿Listo? Lo va a soportar y va a aguantar los embates que quiera. ¿Ok? Hasta que alguien de pronto quiera estudiar exactamente su trabajo investigativo y que de pronto quiera refutar lo que usted dice. Ese es otro cuento ya. Sí, pero usted obviamente, con razón a ese tipo de marco teórico, lo está soportando desde el punto de vista del conocimiento y de que se han realizado algún tipo de trabajos previos para poder realizar, obviamente, el suyo. Entonces, en conclusión, pues las funciones de este tipo prácticamente de aspectos dentro de la investigación es importantísima. ¿Listo? Por eso es que vuelvo y resalto, no es fácil construir un marco teórico, no es fácil. ¿Listo? Porque en algunos casos a este tipo de aspectos le conocen como el estado del arte de la investigación. Y el estado del arte de la investigación es otra cosa que el empezar es el proceso de búsqueda de aquellos apoyos teóricos, conceptuales, ¿listo? Que le permitan afianzar su investigación como tal y que la defiendan hasta el último momento. Entonces, eso no es fácil, ¿listo? Es como pedirle, por ejemplo, digamos, a un pintor que hizo, digamos, una obra de arte y que estaba catalogada como la mejor obra del mundo y que se haga otra vez la misma, pues difícilmente va a pasar. Eso se da una sola vez, ¿correcto? Entonces, así es. Es como, por ejemplo, cuando un de pronto gran inventor genera, digamos, su descubrimiento. Se genera a veces una sola vez. No puede volver a repetir cada vez que quiera un nuevo descubrimiento. No puede hacer eso. ¿Listo? Entonces acá en la parte del marco teórico, como tal, pues prácticamente es único, porque si usted lo quiere y lo vuelve a repetir, pues sería copiándolo. Pero pues eso ya no es original, ¿listo? Solamente se da una sola vez, y como aparece una sola vez, pues obviamente es un arte hacerlo. Perfecto, por eso se llama estado del arte. Entonces ahí están las funciones prácticamente, lo que tiene que ver con los aspectos especiales. Entonces, en esta base, pues obviamente, la construcción del marco teórico lo que implica prácticamente es adoptar
unas teorías o una teoría en especial para hacer el proceso de defensa de su trabajo. No es como una parte resumida, podemos decirle, pero pues el hecho de adaptar esa teoría significa que usted tenga que consultarla, leerla, analizarla, ¿cierto? Luego de hacer ese proceso, comenzar a trabajar si es pertinente o no y sirve para su propósito en la parte de su trabajo investigativo. Entonces, como tal, pues aparece una etapa de desarrollo del marco teórico, ¿listo? Esas etapas, pues obviamente son muy especiales y obviamente entre esas etapas, la primera está la revisión analítica de la literatura correspondiente. ¿Y por qué debemos hacer la revisión analítica? Porque no es simplemente irlo a consultar, como insisto, consultar, leerlo, copiarlo y pegarlo, no. ¿Listo? Significa leerlo, analizarlo, ¿ok? Mirar la pertinencia en relación a su trabajo investigativo y si verdaderamente le permite o le sirve como apoyo para poder incorporarlo en él y con esa base hacer usted un discurso de eso que está obviamente leyendo para poder obviamente afianzarlo dentro de la parte teórica de su trabajo. Entonces esa revisión es analítica de la literatura correspondiente y eso lleva un tiempo, ¿ok? Muchas veces para solamente afianzar un solo concepto uno tiene que leerse más de 3 o 4 libros. ¿Ok? ¿Cuántas referencias bibliográficas uno debe tener para construir un marco teórico? Pues eso dependerá de la robustez exactamente de la investigación. ¿Ok? Habrá trabajos que son de carácter, por ejemplo, muy pequeños, los cuales no se necesita, digamos, algún tipo de literatura muy robusta que simplemente puede ser, digamos, algún tipo de informes muy específicos, por ejemplo, de carácter estadístico, que permiten, por ejemplo, desarrollar algunos efectos, por ejemplo, de estudios de evolución, por ejemplo, de un periodo a otro, pues que no necesitan tanto aspecto de carácter literario. ¿Listo? No hay tanta literatura. No hay, no se mete tanto, entonces pues obviamente no va a requerir, digamos, de aspectos muy robustos de ese tipo de consulta, la verdad. ¿Listo? En tanto, otros sí. Por ejemplo, cuando se va a resolver su tesis, por ejemplo, de carácter doctoral o de maestría, por ejemplo, ¿ok? Se afianza más. En tanto, por ejemplo, habrá unos proyectos, por ejemplo, que no lo necesitan. Ejemplos de eso. Si usted va a presentar un proyecto, por ejemplo, fundamentado en el aprovechamiento de una oportunidad, como una alternativa de negocio, por ejemplo, para una entidad como el Fondo Emprender del SENA, pues para ellos no le ponen tanto problema en esa parte de lo que tiene que ver con el marco teórico. Se puede hablar de algunas cosas muy específicas simplemente como para dar nociones, ¿listo? Suficientes desde el punto de vista fundamental de la parte conceptual, pero no necesitan un marco grande. En tanto, pues una tesis sí, perfecto, entonces para que lo entiendan. Y por ende, pues obviamente en esos aspectos, pues permite la construcción del marco teórico, lo que decíamos, que puede implicar la adopción de una teoría. Entonces, como pueden ver, eso prácticamente son las etapas. Entonces vamos a mirar exactamente según esas etapas qué es lo que pasa. ¿Ok? Eh, Pregunta, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? Si me están escuchando bien y están recibiendo bien el video y el audio. Sí, profe, sí se le oye bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a mirar la primera fase que es la revisión de la literatura. Ok, entonces aparece el inicio de la revisión de la literatura, la obtención de la literatura y la consulta de la literatura. Cuando hablamos de literatura significa de cosas que ya están escritas, que se encuentran en documentos como tal y que se pueden referenciar prácticamente en razón de la utilidad de ellos para nuestro trabajo. ¿Listo? Háblese de libros, háblese de publicaciones indexadas, por ejemplo, en revistas científicas, de artículos periodísticos, de aspectos relacionados, por ejemplo, con algún escrito que se encuentra exactamente referenciado acerca de la temática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más fácil, pues, en el caso nuestro, de nuestro trabajo, es normal ir a libros o algún tipo de publicaciones que se encuentren relacionadas con la temática que estamos tratando. Por ejemplo, tomemos algunos de los ejemplos que ustedes tienen como trabajos investigativos. Tomemos, por ejemplo, los estudios de mercado internacional que algunos de sus compañeros están realizando. En este caso, por ejemplo, la revisión de la literatura comenzaría exactamente por un aspecto. ¿Listo? ¿Qué es un estudio de mercado? ¿Ok? Independiente si es internacional o local.
No, pero ¿qué es el estudio de mercado? Y si me voy a esa parte, tendré dos palabras, estudio y mercado. Entonces tendría que hablar de esas dos variables. ¿Qué es un estudio? ¿Listo? ¿Y qué es el mercado? Entonces encontraré mucho acervo de carácter literario acerca de qué es un estudio. Entonces un estudio le va a decir es esto, de esta forma, estas características, le dará la definición, qué componentes tiene la parte obviamente de ese tipo de aspecto especial o concepto que es el estudio. Y mercado, cuando habla de mercado le dirá definición de mercado, características de mercado, dinámicas de mercado, tipos de mercado, forma de mercado, ¿listo? Lo hablará de manera extensa, ¿sí? Porque pues obviamente de la palabra mercado se puede encontrar gran cantidad de literatura, pero todo usted toda eso no la puede tomar y llegar y decir, ah, no, la voy a copiar y la voy a pegar. No sirve. Usted tiene que saber cuál de esas definiciones, de esos conceptos le sirven para apoyar su trabajo, ¿ok? Y en esa parte está haciendo usted lo que estamos hablando en este momento, revisión de la literatura, ¿ok? Entonces está tomando un libro, otro libro y otro más, una publicación que hicieron, un tipo ¿qué es? De revista especializada. Entonces usted lo que está haciendo es tomando de esas partes, leyendo, sacando o extrayendo, si quiere, esos apartados, guardando la referencia bibliográfica como tal, incluso el autor que lo aseveró en ese momento, en qué página está, ¿listo? Para hacer un proceso de algo que se conoce como ficha, ¿listo? De recolección de esa información, ficha bibliográfica, si usted quiere, ¿ok? Lo cual hará tener en cuenta, pues obviamente, que está haciendo un proceso de revisión y luego de eso, determinar todo eso, simplemente tener un cúmulo de información que usted necesita catalogar y saber qué va a utilizar y qué no. Porque no todo lo que usted está revisando en esa parte lo va a utilizar, incluso algunos de esos será trabajo perdido, si usted quiere llamarlo así. ¿Por qué? Porque a pesar de que en cierta manera puede hablar con algo de lo suyo, puede suceder que ya en otro libro lo leyó también en otro libro, pero como no puede tener, digamos, una memoria tan alta, pues como, digamos, una base de datos que uno puede consultar de manera electrónica que le puede dar, si a ver si es que se repiten las cosas, ¿ok? Pues su cerebro no es tan hábil en guardar todo eso, como esto, tanta información. Entonces puede suceder que lo que tenga en una parte ya se dijo en otro libro y ya se dijo en otro libro, entonces aparecen tres veces, entonces dice, no, eso ya no me sirve porque ya lo tengo en el primer libro que consulté, listo. ¿Okay? Entonces lo que hizo en el segundo y en el tercero prácticamente se desperdició, pero así pasa, jóvenes. ¿Okay? Por eso esa revisión de la literatura, sí, es un trabajo arduo de irse a sentar exactamente a leer libros, ¿okay? Horas de lectura, de dos o tres libros, incluso montañas de libros al lado, si quiere, de su escritorio, tratando de sacar cosas que verdaderamente le sirven. ¿Listo? Porque pues cuando un autor habla de una cosa especial, por ejemplo, como estamos dando el ejemplo del mercado, habrá otro que también habla del mercado tratando obviamente de poner su postulado en relación a otros tipos de aspectos teóricos también, como tal. ¿Listo? Y otro también lo hará de una manera. Entonces, cuando usted toma lo que dijo X, lo que dijo Y y lo que dijo Z, usted va a poner dentro de su cuerpo del marco teórico, ¿ok? Usted tendrá que empezar a entenderlos a ellos, interpretar lo que quisieron decirle y de esa parte obviamente hacer su proceso de apoyo dentro de eso. Entonces, esa revisión de literatura lleva su tiempo, ¿ok? Tiene su trabajito. Por eso esa revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias. Imagínense, ¿listo? ¿Qué puede pasar? El problema aquí en esa revisión de la literatura, cuando uno tiene, digamos, que construir un marco teórico, es que la literatura no sea la suficiente o no se encuentre. Y ahí invita a que usted haga un proceso prácticamente, ¿sí?, de investigación como tal para localizar esa información. Por ejemplo, algunos de sus compañeros iban a realizar trabajos, por ejemplo, de desarrollo, de mejoramiento de los procesos de algunas empresas que trabajan allá en IPIAS en la parte de comercio internacional. ¿Listo? Supongamos que va a ser un almacén de depósitos, ¿ok? Y que ellos iban a interiorizarse en ese almacén de depósitos para trabajar en la parte, por ejemplo, digamos, de cómo están haciendo el proceso de desarrollo de la entrega de documentación de exportación e importación ante la autoridad aduanera y que de pronto no es eficiente y pues ustedes van a trabajar eso. ¿Es un tema de trabajo de comercio internacional? Sí. ¿Tiene pertinencia? Sí. ¿Se puede desarrollar? Claro.
porque es un trabajo de mejoría y pues y tiene un impacto, ¿listo? Desde el punto de vista de mejoría, desde el punto de vista operativo para una empresa y por tal hecho pues va a mejorar, digamos, a un ente que trabaja dentro del entorno en el cual obviamente este está desarrollando su estudio, que es la parte del comercio internacional. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Usted no va a encontrar información específica, digamos, en libros, en publicaciones, en investigaciones, de aspectos relacionados a cómo esa empresa está haciendo las cosas dentro. Tiene que irlo a averiguar allá. ¿Listo? Y eso significa hacer un proceso de consulta de fuente primaria. Entonces, ¿a quién tiene que preguntarle? Por ejemplo, al gerente, al subgerente, al director de pronto de la sección, qué sé yo, a cualquier persona que esté encargada desde el punto de vista técnico, y preguntarle y saber de antemano cómo se hace, de qué manera. Esa es información primaria, que usted no la va a encontrar en ningún libro. En un libro puede encontrar cómo se hace, digamos, un proceso, pero cómo lo está haciendo la empresa es muy diferente ya. Sí, es una aplicación prácticamente propia y eso necesita hacer un proceso incluso de carácter investigativo muy robusto para hacer procesos, por ejemplo, de observación. Tendrá que usted estar allá como mínimo mirando cómo se hacen las cosas para detectar qué es el problema y por dónde está, por ejemplo. ¿Okay? Dos, no solamente ir una sola vez, sino tres, cuatro, cinco, seis veces. ¿Sí? Tercera, no solamente hacer proceso de recolección de esa información desde el punto de vista visual suyo, sino incluso desde el punto de vista fílmico. ¿Okay? Cuarto, tendrá que preguntarle a las personas implicadas en ello, lo cual le invitaría a hacer un proceso, por ejemplo, bien sea de entrevista, ¿sí? O de encuesta. ¿Ok? Y lo que después pasa es que con esa información que usted tanto mira desde el punto de vista visual, desde el punto de vista documental, por ejemplo, en la parte normal de algún tipo de archivo que ellos tengan allá elaborado, ¿listo? La parte de lo que tenga que ver con el aspecto fílmico que usted realiza. Todo eso tendrá que catalogarlo, analizarlo y luego de eso sacar básicamente un resultado como tal. Y ese tipo de información es la que va en su cuerpo de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Pues ese trabajo también es largo, ¿listo? Porque significa un proceso de mayor desgaste porque es un trabajo de carácter exploratorio eso. Perfecto. Por eso, esa revisión de la literatura, ¿sí? Puede iniciarse directamente con el acopio de referencias de fuentes primarias, como lo dice ahí. Esto puede haber documentos que únicamente la empresa tiene, que nadie conoce y nunca se ha publicado, pero que están como archivo, por ejemplo, y ahí que ustedes en cierta manera se los pasan como parte de la investigación que va a desarrollar. Pero usted tiene que leerlos. ¿Eh? Entonces, ese aspecto, por eso es que le estoy diciendo que el marco teórico no es tan sencillito así de como de establecer. Chévere es cuando uno dice, ah, no, pues lo voy a hacer y toda la información la encuentro publicada porque hay investigaciones previas, hay libros, hay revistas, hay datos, eso es bueno. Pero en el caso, por ejemplo, que le estoy dando, en el caso de sus compañeras, ellas pueden quedar las manos cruzadas porque prácticamente no tienen acceso a la información y eso hace que a pesar de que el trabajo sea pertinente, el tema sirva, de que desde el punto de vista de desarrollo se pueda llevar a cabo, que exista pertinencia y demás, pues no se puede desarrollar por el momento porque no hay acceso a la información, ya que ellas no pueden desplazarse directamente, primero que todo, a la empresa. Segundo, la persona que está allá no les va a dejar, digamos, de una manera fácil la información que de pronto tenga en manos. Tercero, todo el proceso normal de desarrollo de ese trabajo va a llevar tiempo mientras les dan, digamos, la posibilidad de acceder a esa información. Entonces, se limita eso. Perfecto. Y eso puede limitar las investigaciones. Y puede determinar que incluso la investigación quede ahí, ¿listo? En stand-by. Y se pare por eso. Entonces, cosas como, por ejemplo, de esos aspectos hay que tener en cuenta en la parte de la revisión de la literatura. Entre más literatura exista, pues uno puede ser mejor, ¿no? Pero también es un inconveniente, ¿por qué? Porque le va a tocar leerla. Imagínense. ¿Ok? Y el que no exista también puede ser, no sé, es peor, pero también mejor porque le va a llevar de pronto a hacer las cosas y a hacer usted la literatura de su trabajo investigativo, lo cual incluso le permitirá tener, digamos, un aporte desde el punto de vista documental para otras investigaciones que quiera hacer más adelante relacionadas con la temática y que en cierta manera encuentran en su trabajo ya un acervo informativo que se ha trabajado. Imagínense, se vuelve como fuente, en pocas palabras, de información. Entonces, ese es lo complicado de la revisión de la literatura, ¿listo? Por eso, pues para el investigador la verdad es como complicado muchas veces el tratar de hacer esa revisión, dado pues que dependiendo de las características del problema que vaya a abordar, pues establecerá qué condicionamientos y qué tipo de literatura necesita. ¿Ok?
Entonces, es bueno saber de antemano que por eso es importante hacer una revisión literaria previa. A veces indican algunos tipos de, de personas que son las que diseñan estos procesos metodológicos, que se haga una revisión previa a la parte de formulación del trabajo para saber de antemano si voy a tener información o no. ¿Listo? Pero como le digo, como en el caso de sus compañeras, sucedió una contingencia, ellas tenían la información, sí pueden acceder, pero pues como sucedió ese problema de lo de la pandemia, no pudieron acceder a ella. Entonces, eso es una limitante, imagínense. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el investigador? Pues localizar esa información. ¿Listo? ¿Ok? Familiarizarse con ella. Perfecto. Y poderla trabajar. En esta parte, cuando digo poderla trabajar, que pueda tener acceso. O sea, que pueda trabajarla, que sí pueda abordarla y que pueda analizarla para saber de antemano qué puede tomar de ella o no. ¿Listo? ¿Qué tipo de cosas puede utilizar para eso? Por ejemplo, todo lo que se encuentra en bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de información, bancos de datos, archivos corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se puede encontrar eso. ¿Listo? ¿Ok? Así que por esa parte, pues obviamente, como dice aquí, es frecuente que no, eso no suceda así, muchas veces no se encuentra, por lo cual, pues obviamente, limitará en mucho la construcción de su marco teórico. ¿Listo? Entonces, por ello es recomendable, como dice en la parte de literatura ahí, ¿sí? Iniciar la revisión o consulta literaria, ¿cierto? De manera previa. Otro, pues obviamente, con ayuda, por ejemplo, de algunas personas que le puedan dar luces o una guía. Por eso es que cuando ustedes van a recibir exactamente un trabajo de investigación para titularse, les van a nombrar un asesor y ese asesor es el que les va a permitir darles luces por donde obviamente ustedes tienen que recolectar esa información. ¿Listo? Les permite dar ayuda, incluso esta de la literatura que les puede servir, les da referencias de libros, de tratados, de comunicados, de algún tipo de publicaciones, revistas, etcétera, ¿ok? Y les puede enfocar qué partes de ese tipo del documento pueden tomar para que puedan afianzarlo y pueda obviamente servir. Incluso les puede decir qué tipo de literatura puede ir y qué no, cada vez que hace la revisión documental, por ejemplo, de la construcción de su marco teórico. Entonces, los procesos, por ejemplo, de apoyo que se tienen en la formulación de esos trabajos, en el caso, por ejemplo, de los trabajos de grado, muchas veces las personas más que todo están siendo guiadas en esa parte de construcción del marco teórico y en ese marco teórico se gasta bastante tiempo y es uno de los que incluso ustedes miran la parte de lo que van a construir, es el cronograma, es el que más tiempo lleva, porque necesita revisión, construcción, refinamiento, procesos de evaluación y luego nuevamente corrección y retroalimentación y esos del, entonces lleva bastante tiempo. ¿Listo? Entonces ahí está uno de los aspectos importantes, joven, la parte de lo que tiene que ver desde el punto de vista de la revisión literaria. Entonces por eso aquí la revisión de la literatura pues no es otra cosa que consiste en detectar o consultar y obtener bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, ¿sí? De los cuales se extrae y recopila información relevante, bien dice la palabra ahí, relevante y necesaria para el problema de investigación. ¿Listo? Necesaria y relevante. ¿Ok? Yo no puedo meter basura dentro del marco teórico, por más bonito que suene, pero no lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a problemas a usted. Porque va a tener que el día de mañana, si alguien le pregunta, usted defender en relación de por qué tomó ese tipo, obviamente, de conceptos o teorías dentro de eso, y usted no puede decir, no, porque me parece muy bonito y lo decora. No, porque todo lo que está ahí es lo que permite soportar y defender. Vuelvo, insisto. ¿Ok? Tiene que ser lo suficientemente bueno como para que ayude a soportar el trabajo investigativo. ¿Correcto? Y como tal, pues obviamente eso hará entender que usted hizo un buen trabajo desde el punto de vista de la revisión de la literatura. Entonces, ese es el proceso. Entonces, obtención de la literatura. Entonces, después de identificar, ¿listo? Las fuentes que tenga, bien sea primarias o secundarias, es necesario pues saber de antemano dónde están ubicadas. ¿Listo? Para saber cómo, obviamente, gestionarlas. Porque es muy diferente, por ejemplo, encontrarse un libro publicado, digamos, en una biblioteca virtual y que esté pues online a una que esté el libro, sí, pero que esté en forma física.
Resulta que, por ejemplo, en los casos de nuestra universidad, la Universidad de Nariño, tiene, digamos, una biblioteca, y esa biblioteca tiene una biblioteca virtual. Como ustedes han mirado, uno puede consultar trabajos hechos ya, ¿listo? Desde el punto de vista virtual. ¿Por qué? Porque están digitalizados. Pero pues digitalizar un libro es como complicado, entonces toca comprar de pronto el libro digital como tal para ponerlo dentro de la parte de la biblioteca digital a disposición. Pero pues hay libros, ¿cierto?, que en cierta manera son de años, de años, de años, y difícilmente se van a digitalizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ninguna, pues, editorial se ha dado el trabajo de hacer nuevamente la parte de edición y de trabajo electrónico. Entonces aparece únicamente parte física, entonces tiene que localizarlo. Y si ya lo localizó y está en forma física, pues tiene que irlo a ver personalmente, se quiere, ¿sí? En vivo y en directo, y leerlo, porque a veces ni siquiera, como es un único libro que puede existir, ni siquiera lo prestan. Entonces toca leérselo allá en la biblioteca. Entonces lo digo por experiencia porque así ya ha tocado en los procesos obviamente de investigación, cuando se hace, por ejemplo, digamos, la parte de construcción de este marco. Entonces uno tiene que irlo allá y cada vez sacar tiempo para estarlo visitando. Es como pues cuando uno tiene un amigo o una novia, pues toca irlo a visitar y toca tener su tiempo para ir están de manera continua porque si uno se olvida de las cosas que va sacando. Y de los aspectos que va tomando nota en tanto en la parte de autor, qué se dijo, características. Ahora pues como queda muy fácil, por ejemplo, en la parte de las tecnologías de información y la comunicación, por ejemplo, el hecho de que uno tenga un móvil significa mucho trabajo, muy bueno, porque uno se evita, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con sacar, digamos, los datos que uno le sirve, porque antes, por ejemplo, de que hubiesen los móviles, a usted le tocaba o fotocopiar, y si no había fotocopia, pues escribir. Sí, llevar una libreta de notas o un cuaderno, pues y empezar a transcribir tal cual así y tomar datos. Ahora no, con su móvil perfectamente puede hacer y puede, digamos, tomarle fotos a las páginas si quiere. ¿Listo? Incluso convertirlas en PDF de manera directa con aplicativos que puede llevar a cabo. Y si quiere todo el libro, si usted se da el gusto, si quiere lo puede digitalizar usted. ¿Ok? Pero pues ese trabajo se facilita mucho siempre y cuando usted lo vaya a visitar, pues, o sea, o vaya a ver el libro como tal, porque si no, no se va a poder. Entonces, en ese aspecto, pues obviamente necesita identificar dónde se encuentra, ¿listo? ¿Ve? Esas fuentes primarias o secundarias, ¿perfecto? Entonces, ahí en ese tipo de aspectos es necesario establecer cómo está mostrado o cómo está presentado esa información. Por ejemplo, es muy diferente consultar un libro a consultar, por ejemplo, un archivo electrónico de una empresa o un video que ellos tengan, ¿listo? O un repositorio, por ejemplo, desde el punto de vista documental, de manera, por ejemplo, de cuidado especial que tienen las empresas, por ejemplo, digamos, con la información financiera, ¿correcto? Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a uno también tiempo. Esto, por ejemplo, para cuando usted necesite, digamos, desarrollar algún tipo de trabajo desde el punto de vista de análisis de una corporación, muchas veces la información de las empresas no es fácil de que la den. Usted tiene que hacer la solicitud, primero enviar un documento de solicitud, que espera que lo analicen, luego que le den la probatoria y luego le digan qué y de qué manera se lo van a entregar. ¿Perfecto? Y a veces, pues obviamente, desde el punto de vista formal, incluso ni siquiera se lo entregan documentalmente, sino le dice, vaya que de pronto la persona que está allá le comente acerca de cómo es. Entonces a usted le toca estar allá y llevar una grabadora para escuchar, pues obviamente lo que en cierta manera la persona le va a decir. ¿Correcto? Entonces, ejemplos como estos, pues a mí me han pasado, por ejemplo, yo he intentado hacer trabajos desde el punto de vista en empresas, por ejemplo, para los procesos de la información financiera. Y muchas veces las empresas casi no llevan costos, entonces uno lo que le toca es averiguarle a la persona que está desarrollando todo el proceso de manejo, es decir, cómo está haciendo la parte de evaluación de costos de la producción, por ejemplo. Y como no hay libros, ¿listo? No hay ningún tipo de archivo en la parte de costeo porque, pues, digamos, no hay o no se presentan, sino se tiene otro tipo de, de trabajo muy diferente, que es, por ejemplo, la parte, digamos, del punto de vista contable, pero no de contabilidad de costos.
Entonces esa persona es la única que sabe cuánto la asigna, cuánto por peso, cuánto por tamaño, cuánto por forma y cuánto es lo que se va en dinero en eso. Entonces toca preguntarle y eso toca ir a grabar allá, ¿sí? A la empresa. ¿Sí? Entonces esa es la forma entonces como uno accede a ese tipo de aspectos a veces complicados. ¿Listo? Entonces es bueno y necesario saber de antemano dónde están, cómo están, para saber qué es lo que uno tiene que hacer para poder abordar esa información. No a veces resulta fácil, vuelvo a insistir. ¿Listo? Eh, para eso, pues obviamente uno tiene que tener en cuenta, digamos, esquemas de cómo desde el punto de vista técnico puede hacer para el proceso de abordaje de esa información. Entonces, cuando uno va a desarrollar los trabajos investigativos que son más robustos, a veces uno tiene que andar cargado de todo, andar cargado, por ejemplo, de una filmadora, de una grabadora, un transformador, por ejemplo, de digitalización, y todo eso lo tiene uno en un celular, por ejemplo. Mire. Entonces, eso es lo importante. Pues ahí están los aspectos normales de cómo puede trabajar desde el punto de vista de desarrollo de la revisión de la literatura. Entonces tenemos primero el inicio de la revisión de la literatura y la obtención de la literatura. Y por último, la consulta. ¿Listo? ¿Cuál es la consulta? Pues aquí no es otra cosa que ya empezar a trabajar el proceso de abordaje de la fuente como tal, mirar la información y de esa información hacer un proceso de selección. Lo cual invita a usted, por ejemplo, que si es un libro, a leerlo. ¿Listo? A leerlo. Y en esa parte, pues obviamente una lectura de un libro no es de 1 o 2 horas. Estamos hablando de días, jóvenes, porque pues dependiendo de los capítulos que usted vaya a leer en relación a la temática que está abordando y a la información que está buscando, pues le va a llevar su tiempo, ¿correcto? Entonces, consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico. ¿Ok? Las que serán de utilidad. ¿Y cómo usted sabe si es de utilidad o no? La única forma, leyéndolas. ¿Listo? No hay de otra forma. Tiene que abordarlas. ¿Ok? Y con esa base usted desechar las que no sirven y enfocarse prácticamente en aquello que sí sirve y que le puede obviamente ayudar, ¿sí? Como parte de soporte teórico del documento que usted está armando, que es su trabajo investigativo. ¿Ok? Por eso, pues aquí en esa parte, ¿qué es lo que se hace? Se revisa cuidadosamente, se extrae la información necesaria, ¿listo? Ojo, se la cataloga, es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando usted va a armar, por ejemplo, algo que se llama bibliografía, netgrafía o cibergrafía, lo que usted quiera, ¿no? Y va a armar, por ejemplo, lo que son referencias bibliográficas dentro del cuerpo del trabajo, lo normal es que usted siempre lo haga de razón suficiente enfocándose en la manera de cómo usted encontró ese tipo de información. ¿Listo? Por ejemplo, si es un libro, pues el autor, la editorial, el año de producción, ¿correcto? Los aspectos relacionados desde el punto de vista de edición, si es necesario, todos esos aspectos, incluso las hojas o cantidad, por ejemplo, de páginas donde se habla exactamente eso lo va a guardar usted como repositorio, eso no lo va a poner dentro del marco teórico. Pero sí cuando de pronto necesite decir, por ejemplo, que esta persona dijo algo dentro de su marco teórico y usted lo puso textualmente, además de eso usted lo profundizó, habló acerca de algo de ello, tiene que darle la referencia. Y la referencia no es otra cosa, simplemente que saber de antemano de qué fuente vino. ¿Listo? Por tal hecho, pues es necesario catalogarla. ¿Y cómo se cataloga? Pues para eso existen los procesos de carácter técnico, ¿no? O sea, eso no tiene ninguna complicación. Usted puede llevar fichas bibliográficas si quiere en su computador. ¿Ok? Más, de plano, pues cuando uno trabaja, por ejemplo, las normas APA en Word, pues uno perfectamente puede armar todas las fuentes ahí dentro. Y cuando uno necesita insertar, por ejemplo, ya la bibliografía, la inserta de manera automática, sabiendo de manera que están todas las referencias dentro. ¿Listo? Tanto los de pie de página, los de cuerpo de página, ¿listo? Como los libros consultados. Entonces, espectacular, ¿listo? Por eso es necesario saber de antemano cómo uno la va integrando. ¿Ok? Por eso al respecto, pues uno tiene que hacerse las preguntas, como dice aquí, para poder hacer ese proceso, obviamente, de selección. Entonces, la primera, pues, la referencia se relaciona con mi problema de investigación. Si no tiene nada que ver con su problema, deseche. No asuma y se ponga a leer y a perder tiempo. Le puede ser muy chévere el tratado y de pronto le puede gustar,
lo que está hablando en ese libro, pero que no tiene nada que ver con su tema. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está desviando a usted. No le está permitiendo enfocarse. Entonces, deseche, no sirve. ¿Listo? Y si ya lo encuentra y aparece, ¿cómo lo está haciendo? ¿Desde qué perspectiva? Porque es imposible que exista, y si es así, de pronto, y si encontramos, por ejemplo, digamos un documento que ya esté realizado en ese sentido, entonces ya estamos diciendo que el suyo de plano ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque como ya hay uno, habla acerca de ello, entonces usted se dará cuenta que prácticamente su problema de investigación ya está solucionado. Esto por eso entonces lo más normal es que en esa revisión de la literatura uno se puede dar cuenta, ¿sí? Que si hay ya solución al problema planteado, pues ya no se necesita hacer el trabajo investigativo. Dos, que si no hay solución a eso, a ver, y de pronto hay algo que sirve de esa literatura y que en cierta manera da un enfoque a la parte del problema de investigación. Les doy un ejemplo. Se está hablando, por ejemplo, de la pobreza, ¿listo? En el Valle del Cauca, pues es muy diferente hablar de la pobreza en Nariño, pues, pero pues yo puedo tener en condicionamientos que si allá se habla de esa forma me sirve de enfoque para hablar de la mía acá, en algunas variables, por ejemplo, ¿listo? ¿Okay? No copiarlas, puede ser algo completamente diferente, los contextos hacen que sea diferente la situación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo abordo? Y eso es la única forma, es leyéndolo. ¿Okay? ¿Qué aspectos trata en relación a la parte del problema de investigación? Entonces puede suceder que tiene algunos aspectos que sí son muy concretos, estos otros son demasiado ligeros porque no los aborda de manera intensa, dado que pues obviamente el trabajo de investigación que se desarrolla ahí no amerita, simplemente lo toma y lo nombra, ¿sí? Pero no lo amplía, entonces pues, obviamente hay que mirar qué aspectos trata. ¿Listo? Ayuda a que se realice más rápido y profundamente el estudio, el que usted tiene. Porque si aparecen datos que sean buenos y relevantes y que de cierta manera ayuden sustancialmente a su estudio, pues obviamente le está facilitando muchas cosas. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, del estudio de mercado internacional, pues ya encuentra un estudio de mercado internacional, por ejemplo, de un producto no igual, pero similar, por ejemplo, al que usted tiene, y hay datos específicos, ya no tiene que buscar esas estadísticas, ya están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le sirve como pie y como parte fundamental para hacer el proceso de trabajo literario. ¿Ok? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Entonces, eso pues tenemos que ver ya cuando estudiamos la parte metodológica, el enfoque que usted le da. ¿Listo? O que puede abordar, por ejemplo, una cosa es abordar, por ejemplo, la parte del comercio internacional desde el punto de vista de lo que es los procesos económicos, por ejemplo, que es el dinero como tal, y otra cosa desde el punto de vista del volumen de mercancía que se maneja. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de mercancía, simplemente puede decir, bueno, tantas toneladas van, tantas toneladas vienen, pero no le interesa el dinero, sino mirar las cuantías, obviamente, en volumen de mercancía que se está manejando y qué características. Entonces, es un enfoque, por ejemplo, de cómo hablar, por ejemplo, la parte de lo que es el intercambio. Y otra lo que tiene que ver, por ejemplo, con precios, ¿listo? Y otra, pues, con dinero. Entonces cambie sustancialmente el enfoque. Entonces aquí pues hablamos de enfoques de caracteres específicos como el psicológico, antropológico, sociológico, médico, legal, ¿sí? Económico, administrativo. ¿Perfecto? Entonces es necesario entender eso. Entonces ese es el esquema de la revisión literaria, jóvenes. Entonces vuelvo, insisto, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Y es la primera pauta para hacer un proceso de trabajo desde el punto de vista de construcción de su marco teórico. La revisión de la literatura en esa parte, lo primero, inicio de la revisión de la literatura, obtención de la literatura y consulta de la literatura como tal. Entonces, como ustedes miran ahí, si solamente haciendo eso nos lleva tiempo, entonces, ¿cómo yo les voy a pedir a ustedes de un momento a otro que hagan un marco teórico? O sea, sería demasiado irresponsable de mi parte. ¿Por qué? Porque pues obviamente no tenemos el tiempo. Es más, incluso desde inicio del semestre, yo fui muy claro con ustedes. Ojo, eso no lo vamos a poder hacer. Difícilmente lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Podemos hacer un intento, un borrador, si ustedes quieren, cercano, ¿sí? Que sirva como parte práctica, pues, si ustedes gustan. Y es más, incluso, si quisieran hacerlo. Pero, pues, no puedo decirles que ya les quede un marco teórico completamente construido, pues, entendiendo que esto necesita un proceso. ¿Listo?
pues estamos en ese proceso, por ejemplo, ese es el proceso, hacer toda esa parte. Y como tal, pues se tiene el resultado. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar para construir un marco teórico? Entonces, por lo general, la mayoría utilizan estos, ¿no? Son dos formas. Uno, el método del mapeo y el otro es el método de índices. ¿Listo? El método del mapeo, ustedes se han dado cuenta que cuando yo hago de pronto algunas clases, incluso les envío algún material relacionado, por ejemplo, con lo que es la justificación, la formulación de objetivos, ¿listo? Uso del problema de investigación, les hice unos esquemas que llaman mapas conceptuales. Ese es el mapeo. Tomar, digamos, exactamente una idea central y comenzarla a desglosar. ¿Ok? En ideas auxiliares y en esos auxiliares en subconceptos y esos conceptos en conceptos y aspectos más específicos. Entonces, uno puede construir un marco teórico haciendo ese mapeo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues ese método implica elaborar, digamos, eh, una base estructural de cómo ir abordando prácticamente las teorías y los conceptos que se necesitan dentro de nuestro marco teórico. ¿Listo? Así permitirá, obviamente, saber de antemano dónde debe profundizar, por ejemplo, toda la parte de revisión literaria. ¿Ok? ¿En qué aspectos sí ameritan profundizar más? Un ejemplo. Si yo hablo acerca de lo que es la parte del estudio de mercados internacionales, ¿listo? Entonces yo no me puedo quedar hablando únicamente de lo que es el estudio, ya hablar del estudio y qué es el estudio, para qué sirve el estudio, qué características tiene el estudio, cómo se hace un estudio, de qué formas, qué tipos de estudio hay. No, pues y hablando cantidad, llenando el documento prácticamente solamente de eso. No, me he olvidado de la otra parte, mercado. ¿Listo? Y sigo hablando del mercado y se me llenan páginas de páginas de páginas de esos dos conceptos únicamente. No, tampoco. ¿Listo? Entonces, eso hará entender hasta dónde debo profundizar, simplemente, para entrar exactamente a la parte donde yo necesito. Por ejemplo, en este caso de los estudios de mercado internacional, que es el componente estudio de mercado internacional, entonces tengo que hablar de qué es un estudio, de qué es el mercado, ¿cierto? Y de qué es la parte del estudio de mercado internacional, que es la característica. Ya, ¿y por qué tengo claro eso? Pues para que la gente entienda de qué estoy hablando exactamente en mi trabajo y sepa de antemano qué es un estudio, porque puede llegar a caer este documento, digamos, en manos de alguien que no es experto en la parte de mercadotecnia, ni que tampoco es bueno en la parte de comercio internacional. ¿Sí? Digamos, llega a las manos de un médico que de pronto le da por consultar algún tipo de literatura de nuestro trabajo, pues ese tipo de aspectos ayuda a dar información acerca de qué es lo que se está tratando ahí dentro, de qué es, por ejemplo, un estudio de mercado internacional, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Mediante un mapa conceptual, ¿listo? Con eso permite hacer una profundización, obviamente, de la revisión de la literatura, el desarrollo del marco teórico, ¿listo? Y pues obviamente permite tener una claridad en razón a la estructura de cómo está conformado ese mapa conceptual, pues obviamente seleccionar en qué términos o en qué conceptos yo debo profundizar más, porque son los que más soportan nuestro trabajo, obviamente, de punto de vista investigativo. ¿Listo? Entonces, esto al final de cuentas, mirar una correlación entre todo eso. Nada se saldrá de ese esquema. Entonces, hará entender que todo está interrelacionado, ¿sí? Tiene, digamos, una razón de causa-efecto, si ustedes quieren, y bajo esas características, nada de lo que se diga ahí estará por fuera, básicamente, de lo que no se ha estructurado dentro de ese mapa conceptual. Entonces, es la parte del mapeo. ¿Listo? Y la otra es el método de índices. ¿Sí? Ese método de índices significa armar, digamos, como una especie de columna vertebral o una estructura. ¿Ok? De cuerpo, si ustedes quieren. Perfecto. Entonces, un ejemplo de eso es como yo les presenté a ustedes el formato que debe tener como mínimo, ¿cierto? Ese PDF que yo les envié para hacer la presentación del trabajo. ¿Listo? Ese es básicamente un esquema de índice. O sea, que debe tener la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, incluso con números, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Entonces, así se arma también el marco. ¿Listo? Entonces, al final de cuentas, este da como una especie de índice tentativo, global o general, ¿sí?
de cómo irlo afinando, exactamente ese marco teórico y para poder obviamente colocar la información de referencia dentro. O sea, usted no va a escribir nada de la teoría ahí dentro, sino simplemente va a armar la estructura. Entonces usted dice, ¿qué podría yo tener? Por ejemplo, armamos de lo que es el marco teórico de lo que es el estudio de mercados internacionales. ¿Listo? Entonces, lo primero que diría, ¿qué aspectos debo hablar acerca de eso? Pues, ¿qué es el estudio? ¿Listo? Entonces, estudio, 1. 1, definición. Listo, para de contar. ¿Listo? 1, 2, tipos de estudio. Y doy simplemente nomás. ¿Listo? Pasó. Paso luego eso a 2, mercado. ¿Listo? 1, 2, 1, definición. 2, 2, tipos de mercado. 2, 3, si usted quiere, características de ese tipo de mercado. ¿Listo? Y luego pasaría a 4. Mercado internacional. ¿Listo? 3.1, definición. No estoy diciendo nada de que meto literatura, sino estoy armando un esquema, en pocas palabras, de forma estructural, que me permite hacer que yo, en ese tipo de cosas, puedo decir un acercamiento a qué yo puedo ir a buscar exactamente desde el punto de vista de la literatura para poder poner dentro de ese cuerpo o de esa estructura las cosas ya en palabras o ya pues obviamente todo el proceso de información que voy a recolectar. Ese esquema es el que yo pido en el trabajo. Ahí vuelvo, insisto, ese esquema es el que yo voy a evaluar. No voy a evaluar la construcción del marco teórico, vuelvo, insisto, en razón de todo como tal y debe presentarse dentro de un trabajo. No, porque sería difícil. ¿Qué les voy a evaluar a ustedes entonces esa parte? La construcción de ese esquema, que lo hagan mediante esta técnica que se llama exactamente método de índices. ¿Listo? ¿Qué necesito? Que aparezca ese esquema como tal. ¿Ok? Y ese esquema es exactamente, lo estoy diciendo, ¿qué teorías tentativas, qué aspectos tentativos usted tomaría para hacer el propósito, obviamente, de su marco teórico? Entonces usted lo que tiene que armarme es el esquema. ¿Listo? ¿Y por qué? Simplemente. ¿Listo? Darme las razones de por qué. Yo no le estoy pidiendo que me lo llene. ¿Sí? Por ejemplo, que diga estudio y se ponga a consultar qué es un estudio, características del estudio, parte del estudio y lo llene. No. Simplemente qué cosas. Como estoy hablando de estudio de mercado, entonces tengo que hablar de la palabra que es un estudio. ¿Listo? Del punto de vista formal. ¿Y por qué? Porque es necesario, ahí le explico, es necesario tener en cuenta qué es el estudio y qué tipos de estudio hay. ¿Listo? 2, mercado. ¿Cierto? ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque pues prácticamente es donde se está definiendo todo el proceso de enfoque exactamente del trabajo. ¿Ok? Entonces es necesario entender aquí, por ejemplo, qué es el mercado, cómo trabaja el mercado, qué tipo de mercados hay y qué es el mercado internacional. ¿Listo? Le estoy pidiendo que me dé razones por cuáles usted va a presentar. Entonces, eso es lo que necesito en ese tipo de aspectos. Entonces, bajo esas características, pues este es el esquema, y por eso yo hacía el proceso más de profundización en esto, porque si lo llevo a la parte de mapeo va a quedar muy difícil. Y a algunos les dificulta mucho trabajar los mapas conceptuales, entonces la parte obviamente de índices o hacer cuerpo estructural simplemente a manera de formato permitirá obviamente establecer ese tipo de trabajo. Entonces ustedes miren aquí, temas generales. Aparecerá el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. ¿Correcto? Y del tema 1 hablará usted sobre subtemas. Entonces, subtema 1.1, subtema 1.2, luego del tema 2, 2.1, 2.2, mire, como les decía. Y luego de este subtema, ¿cierto? Referencias, 1, 2, 3, 4, las que ustedes gusten. Entonces, esto hace entender que va exactamente de algo general a algo muy particular y permitirá establecer exactamente cuando yo ya vaya abordando, digamos, ese esquema, irlo llenando. ¿Con qué? Con la teoría que voy consultando. Así se construye un marco teórico. ¿Listo? Es la forma técnica, pues, que se puede establecer. Por ende, entonces, esas formas son los que van a trabajar desde el punto de vista de la presentación. ¿Ok? Entonces, en definitiva, pues cuando hablamos de esos aspectos, ya el último quedará simplemente la redacción del marco teórico. Entonces, cuando uno va llenando esos formatos, ese formato o esa estructura, pues simplemente, ¿qué es lo que está haciendo? Elaborando el marco como tal, ¿listo? Haciendo procesos de redacción, ¿ok? Con algo que es importante dentro de la parte de la construcción del marco teórico y de toda parte del punto de vista teórico en
el trabajo investigativo. Ojo con ello. Tiene que haber hilaridad de conceptos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted comienza a hablar de algo, ¿cierto? Tenga exactamente un hilo conductor que lo lleve, ¿cierto?, a asumir todos los aspectos teóricos de la investigación como tal, pero que no ninguno de ellos esté aislado o por fuera o que no tenga nada que ver con el trabajo. Entonces hay una recomendación que les doy, chicos, miren, en esta parte, muchas veces en el proceso normal del trabajo que uno ha tenido como estudiante, a veces por evitar leer o por, bueno, que les diga, ¿no?, por la pereza, uno lo que hace es cortar y pegar. ¿Listo? Y a veces corta y pega mal, ni siquiera le hace un proceso de edición, porque hasta el corte y pegue necesita un proceso de revisión. ¿Sí? Uno leer cosas y mirar a ver cómo concatenan o cómo se conectan la idea de arriba con la idea de abajo. ¿Listo? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? En los trabajos, así sea de consulta o tareas que les dejan, a veces existe un proceso de mala edición en el corte y pegue, tanto así que hay un proceso pésimo, pésimo, pésimo. No de redacción, sino de edición. ¿Ok? Y ese tipo de situaciones, pues es entender que el trabajo no fue sino simplemente una cuestión de mirar y decir, esto parece que es lo que sirve y voy y lo pongo. Así no sirven en la parte investigativa. Es más, ni sirve siquiera desde el punto de vista de trabajo común y corriente que pueden hacer en una consulta normal. Si algún día van a hacer eso, por lo menos es el trabajito de leer, de mirar y poder editar bien. ¿Listo? Porque muchas veces, le doy ejemplo, así cortito. Entonces están hablando, por ejemplo, de algo específicamente de un problema en la parte inicial. Abordan esa parte, ¿listo? Y luego, como hacen corte y pegue, no editan muy bien, no leen lo otro, simplemente se me parece que esto también está hablando de lo mismo, ya y pum, lo ponen ahí. Y resulta que eso está contradiciendo lo que estaba diciendo en la primera parte. Y por no leerlo, ¿sí?, lo dejan ahí y muchas veces uno no sabe si es blanco o es negro, si es rojo o es azul. ¿Listo? A veces se afirma y usted mismo se contradice. Entonces, ¿qué sucede? En esa parte no uno puede dar pie a eso, porque eso, si es así, de hecho y de plano, más de una vez les van a rechazar su trabajo. ¿Sí? Entonces, lo peor que le puede pasar a usted, por ejemplo, es que cuando empiece a realizar ese tipo de trabajos, es que usted lleve un marco teórico y cuando aparezca, digamos, la revisión de los jurados, le digan, o incluso de su asesor, le digan, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y le raye casi como 60, 80 páginas de material teórico que usted puso ahí, que le llevó tiempo, ¿cierto?, pero que no le sirve para nada. Y esa es la peor desilusión que puede haber. ¿Por qué? Porque es trabajo perdido y significa volver a hacer todo. Entonces, para hacer las cosas bien, pues toca hacer exactamente las cosas técnicas de buena manera. Entonces, por eso se debe elaborar un marco teórico consistente. ¿Listo? ¿Okay? Consistente. ¿Okay? Muy bueno. ¿Y en qué consiste eso? Pues obviamente en redactar su contenido, redactarlo. ¿Sí? Por eso es la redacción de dónde comienza. Yo por eso les decía a ustedes, chicos, ojo, lean. ¿Sí? Si uno lee, le mete pues obviamente a la cabeza una serie de cosas y conceptos que le permiten obviamente hacer los procesos de cómo escribir, porque ya tiene más vocabulario y más palabras. ¿Por qué uno corta y pega? Porque quiere evitar el cansancio de pensar. Y esto aquí no se puede. Esto por tal hecho tiene que haber una hilaridad de conceptos y tiene que haber una consecución básicamente o conectividad en párrafos, tratando de que todo ese tipo de aspectos que se toman den una noción específica y muy buena de lo que prácticamente está soportando desde el punto de vista teórico y conceptual en su trabajo. ¿Listo? Y obviamente, pues, uno de los aspectos importantes, ¿no? Citando apropiadamente las referencias. Pero insisto, si usted consulta y pone cosas de otro autor ahí, de la referencia pertinente, porque si no está, pues obviamente haciendo una copia, y cuando se hace una copia, pues se hace un plagio, y el plagio pues prácticamente es condenable, ¿no? Desde el punto de vista académico, sí que más. Pues cuando usted mira y usted simplemente lo retoca, le da de pronto algún tipo de cambios pequeñitos, pero la mayor parte es todo igual, ¿listo? Le puede llevar incluso a que lo sancionen y que su trabajo prácticamente sea desechado. Y para eso no se necesita que
el jurado o la persona que los va a evaluar se lea todo el trabajo o que conozca acerca de las teorías. No, hay softwares que permite hacer ese tipo de trabajo. Se mete su trabajo, por ejemplo, ahí, y lo primero que se hace es comprobar qué tanto de autoría propia tiene su marco teórico. Y si tiene un porcentaje específico, por ejemplo, de copia, más de un 65%, significa que usted está plagiando ya los trabajos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque prácticamente no ha hecho nada. O sea, no ha pensado. Todo lo ha copiado, todo lo ha puesto ahí. Y lo que se necesita en marco teórico es que usted piense, fundamente, ¿listo? Redacte, haga un proceso de presentación literario también como tal, ¿listo? Y que en cierta manera permita defender su trabajo.